¿Se puede aprender algo bueno de alguien malo? Hay figuras históricas cuya ambigüedad y ambivalencia nos crean la incomodidad de decidir si rechazar todo o aceptar todo lo que pensaron, dijeron e hicieron. Conversamos sobre aprender lo bueno de lo malo entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su presencia en el mundo contemporáneo que tenemos habitualmente Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a que nos sigas regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y mayor información en radiomoody.org. Hoy nos preguntamos si podemos aprender algo bueno de alguien no tan bueno. En una cultura polarizada y de cancelación de quienes despreciamos, esa idea de aprender algo bueno de alguien que no nos parece tan bueno podría sonar fantástica. Sin embargo, un reciente artículo editorial de Margaret Drenkel, publicado por The New York Times, nos plantea a una figura histórica ambivalente, un santo para algunos, un criminal para otros, pero del que pudiéramos seguir aprendiendo algo. Hemos puesto un enlace en nuestra página de internet con acceso a ese editorial. La periodista Margaret Drenkel se detiene frente al cuadro de Sir Thomas More, pintado por Hans Holbein en 1527, y reflexiona sobre el personaje histórico que tiene ante sí. Thomas More fue canciller del rey inglés Enrique VIII y uno de los pensadores humanistas y filósofos más destacados de su época. Como ardiente católico quiso erradicar el protestantismo de Inglaterra, siendo responsable de una terrible y sangrienta persecución contra protestantes. Pero cuando el rey decidió renunciar a su catolicismo para divorciarse de su esposa sin consentimiento papal, pidió a More que lo apoyara en su aspiración de convertirse en el jefe de la Iglesia de Inglaterra. Thomas More se negó y el rey ordenó su decapitación como traidor, que se materializó el 6 de julio de 1535. Thomas More es un personaje históricamente ambiguo. Para el protestantismo y particularmente la Iglesia anglicana es abominable. Para el catolicismo ha sido literalmente elevado a los altares como Santo Tomás Moro, santo patrón de los políticos y los estadistas. Así que nos encontramos, Guillermo y Elsa, con esa incómoda posibilidad de que en algunos casos alguien no sea tan malo como para ser completa y absolutamente rechazado, o que no sea tan santo como para que lo aceptemos de forma total y absoluta, ¿no? Tenemos el ejemplo de nuestros profesores y maestros en todos los niveles de la educación. En muchos de ellos, por ejemplo, o eran ateos, eran agnósticos, es decir, no tenían elementos para creer algo. Otros eran muy piadosos, de acuerdo a su propia religión. Y de todos ellos, creo que aprendimos algo. Por lo menos las materias que enseñaban, por lo menos algunas cosas que tenían valor, pero también a veces algunas cosas que trasuntaban una especie de enseñanza moral, nunca lo dijeron así, pero en donde había una diferenciación entre el bien y el mal. Y yo creo que la pregunta está bien hecha. Se puede aprender cosas buenas de personas, de gente que a lo mejor hemos catalogado como que no son las más fiables, las más respetables desde un punto de vista moral. A mí me recuerda a varios personajes bíblicos, ¿no? Uno de ellos, el ejemplo de Pablo, ¿no? Que antes de convertirse a Cristo, de abrazar la fe, él perseguía a los cristianos y se llamaba o lo reconocían como Saulo. Sin embargo, este gran perseguidor de la iglesia, ¿no? Dio la media vuelta y se cayó literalmente del caballo, ¿verdad? Para vivir una vida diferente. Pero si contáramos la vida entera de Pablo, incluyendo su parte de Saulo, entonces yo creo que mucha gente tiraría toda su enseñanza también por la ventana, por la borda. Y yo creo que este es el caso, ¿verdad? De personajes en la historia, ¿verdad? De la fe. Estamos hablando ahora mismo de este señor San Thomas More, como lo han nombrado ya los católicos, que sin embargo fue un hombre muy, muy, muy íntegro, ¿verdad? Pero al mismo tiempo persiguió a los protestantes. Entonces, esta dualidad se me hace muy genuina, pero al mismo tiempo creo que todos nosotros tenemos cierto reflejo de Thomas More. Es lo que se llama la revisitación de la historia, que es un término que se está utilizando mucho para analizar personajes, eventos, fechas, circunstancias, en donde se hace una revisión para ver si realmente tenemos todos los elementos que creíamos tener y que a lo mejor nos faltaban para hacer una evaluación que fuera más certera. Y yo creo honestamente que se está revisitando nuevamente la historia con Tomás Moro, pero también
Ocurre con Pablo cuando él cita a Saulo de Tarso, un personaje que por lo menos es honesto y que dice, yo era esto, yo hacía esto, lo está declarando públicamente y entonces hay un contraste en su vida. Creo que sí, que podemos aprender de Saulo antes de su conversión, un personaje que creía lo que creía y quería ser consecuente. Podemos aprender a ser consecuentes con las cosas que creemos. Podemos aprender de Tomás Moro, una persona que persiguió a los protestantes hasta la muerte, si era necesario, pero que era una persona que tenía convicciones. Una cuestión que hoy día ya se ha dejado de lado, porque vivimos en una sociedad sin sustancia, sin columna vertebral, en donde nos acomodamos a lo que venga. Yo creo que tendemos mucho a simplificar las cosas y a poner tanto a personas, a situaciones, a posiciones filosóficas, políticas, éticas, en diferentes cuadritos para poder nosotros simplificar y organizar nuestra vida. Creo que tanto los personajes que condenamos en la historia como los personajes que alabamos en la historia son seres humanos y tienen tanto puntos fuertes como puntos flacos. ¿No estamos también, de alguna manera, tratando de encontrar una autojustificación para nosotros cuando nos encontramos diciendo o haciendo cosas que no nos satisfacen desde un punto de vista moral, a lo mejor, o desde un punto de vista ético? Y entonces quisiéramos también que se nos justificara en algún momento de nuestra vida o de nuestra historia. ¿No estamos también buscando ese tipo de sentimentalismo, si queremos llamarlo así? No hay una explicación racional para que actuemos de esa manera, me da la impresión. No, la razón a veces no está presente, solamente está presente el sentimiento, la pasión, el hecho de querer reaccionar ante lo que se diga o lo que nosotros analicemos. Entonces la razón no forma parte de este análisis y es por eso que personajes históricos, por ejemplo, como Tomás Moro o como Pablo o como algunos de los héroes de la fe, como se les llamaba antes a toda esa gran cantidad de personas que aparecen en la Biblia, son todos sujetos de análisis, son todos sujetos de evaluación y de juicio, como ocurrió con David, como ocurrió con Saulo de Tarso y como ocurre a lo mejor con nosotros hoy día cuando analizamos personas o se nos analiza a nosotros. Y desde la perspectiva de la fe en su punto de origen, en Jesucristo, ¿podemos aprender algo bueno de alguien malo? Yo creo que sí. Podemos aprender como una cuestión preventiva, a lo mejor a no hacer o no decir aquellas cosas que a lo mejor han traído una mala consecuencia para esas personas, por un lado. Pero también podemos aprender algunas cosas del carácter, de la actuación de algunas personas que han sido muy cuestionadas en la historia y que sin embargo han sido consecuentes en la manera como han vivido. Hay cuestiones en la historia que nos hacen pensar, ¿nosotros podríamos actuar de esa manera también? Yo creo que al eliminar indiscriminatoriamente a personajes en la historia, inclusive personajes contemporáneos, ¿no? Que de cierta manera hayan hecho algo o dicho algo cuestionable, de cierta manera es una manera de cancelarlos, ¿no? La cultura del cancel culture, ¿no? Que se escucha ahora entre los jóvenes en los Estados Unidos primeramente, lo hacemos también nosotros. Lo hacemos en la iglesia, ¿no? Cuando excluimos a una persona por haber cometido un error, haber cometido algún pecado. Creo que muchas veces, ¿verdad? No le damos a estas personas que son tan fallidas como cualquiera de nosotros la oportunidad de redimirse, la oportunidad de arrepentirse. Y yo creo que ese es un error que si nosotros nos vemos de cierta manera en ese lugar en el que los hemos puesto, ¿verdad? De rechazo, quisiéramos nosotros que nos dieran a nosotros una nueva oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad de decir, disculpa, me equivoqué en esto y ahora pues no me descartes completamente. Yo creo que es algo que debemos de aprender de la misma vida de Cristo, ¿verdad? Que Él se encontraba a muchas personas desechadas por la sociedad y los aceptaba, los acogía, los perdonaba, les daba una nueva vida. No sé si tendrá que ver con la humanización del enemigo esto, ¿no? Porque tú estás hablando, Elsa, de la posibilidad de un cambio que de alguna manera pondría a esta persona detractora, persona que pensamos no está en lo correcto, ahora en una posición de arrepentimiento y de vuelta a lo correcto. Pero me pregunto si eso no sucede, ¿no deberíamos concederle a esta persona por lo menos el nivel de humanidad para que pudiera ser escuchada en otras áreas en las que quizás
sí está correcta, en la que quizás sí aporta buenas soluciones. Yo creo que sí, Gerson, tienes razón. Hay muchos teólogos, ¿verdad? Los cuales decimos, bueno, sí, yo acepto esto de este teólogo, pero en cuanto a su posición, digamos, en la escatología, en las cosas acerca de cómo interpreta el futuro, no estoy de acuerdo con esta persona, pero en esto otro, sí. Yo creo que existe también esa madurez que si no la hemos alcanzado todavía y de cierta manera, ¿no? Seguimos bebiendo leche en vez de tomar la carne a la cual se refiere Pablo, habla de nuestra madurez misma. Y cuando yo veo a personas que rechazan por completo a otro por haber cometido un error o por no pensar de la misma manera, habla un poco, yo creo, de esa misma inmadurez que creo que se menciona en la carta de los Romanos de Pablo. Y yo creo que debemos de recordar cómo Jesús validaba a la persona o personas que habían sido rechazados por la sociedad, incluso por los líderes religiosos. Y era él el quien les daba esa nueva vida, esa oportunidad de redención, de aceptación. Y debemos de tener cuidado cuando nos la pasamos rechazando a diestra y siniestra a personas que no piensan o creen exactamente o no viven exactamente como nosotros, porque ¿en qué momento empezamos nosotros a volvernos como los fariseos de antaño a quienes Jesús rechazó? Debemos de recordar que la humanidad de cada persona refleja esa misma imagen de Dios, y por ese mismo reflejo de Dios en cada quien debemos de nosotros considerarlos con cierta aceptación de que a lo mejor tienen algo bueno que aportar. Desde mi punto de vista, la imagen de Dios en el hombre, en los seres humanos, tiene yo diría, un acercamiento muy especial cuando Jesucristo viene a esta tierra y a esta humanidad, y no le hace el quite a los seres humanos, sino que se junta con ellos, está compartiendo con ellos en sus momentos de alegría y de dolor. Se junta con ellos para decirles cosas en un lenguaje compasivo, con afecto, y sin embargo con firmeza. La imagen de Dios y la compañía de Dios es cuando Él, por ejemplo, sana y también perdona, y a la vez exhorta a las personas a que vuelvan por el buen camino. Es decir, no existe en la imagen de Dios, en las personas, una idea de rechazo o una idea de juicio. Existe más bien la idea de que Dios está con nosotros, que Dios está cerca. A lo mejor, de alguna manera, rememorando esa imagen que tenemos, que siempre la hacemos presente en Navidad. El que Dios está con nosotros, el que Dios se ha acordado de nosotros, el que Dios nos ha bendecido, y es el cántico de los ángeles que asombra a los pastores porque se dan cuenta de que algo extraordinario está sucediendo. El Dios del que habla la Biblia ha venido a morar entre los hombres. Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación, que contactes con nosotros y nos des tu opinión acerca de esta descalificación que hacemos a veces en totalidad acerca de una persona, creyendo erróneamente que no hay nada bueno que esa persona pueda aportar. Visítanos en radiomoody.org. Allí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast, que está presente en todas las plataformas de podcast, incluyendo la que es favorita tuya. Así que suscríbete y disfruta de nuestras conversaciones regularmente. Encuéntranos también en Twitter como tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por el tiempo para conversar que nos han dedicado. Y a nombre de todos nosotros, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Confiamos que te encuentres con nosotros en otra ocasión para conversar de nuestra fe cristiana y el mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.